En este video se presentará la valorización de la empresa Ecopetrol Sociedad Anónima. Presentación de la empresa. Ecopetrol es una empresa colombiana. Es la empresa más grande del país y la principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño, Ecopetrol pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo y es una de las 5 principales de Latinoamérica. Esta empresa es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. La reversión al Estado colombiano de la concesión de mares dio origen a la empresa colombiana de petróleos el 25 de agosto de 1951. Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar el recurso hidrocarburífero de la nación. En 2003, el gobierno colombiano reestructuró la empresa colombiana de petróleos con el objetivo de internacionalizarla y hacerla más competitiva en el marco de la industria mundial de hidrocarburos. En el 2003 se modificó la estructura orgánica de la empresa colombiana de petróleos y se convirtió en Ecopetrol Sociedad Anónima. Como dato adicional de la empresa, el año 2011 Ecopetrol sufrió una transformación en su estructura accionaria, modelo de negocio, producción y capital bursátil, con un aumento en estos dos últimos puntos. Con respecto a la estructura organizacional de Ecopetrol, esta es funcional, dividida en áreas de operación, control y transformación. La junta directiva es el órgano de administración más importante de la empresa y está integrada por 9 miembros principales, sin suplentes. Actualmente hay una vacante. La composición accionaria de Ecopetrol al 4 de noviembre del 2016 está dada por 88,49% de acciones de entidades estatales y el resto distribuidas entre personas naturales y diferentes fondos. Se realizó un análisis interno para determinar las fortalezas y debilidades utilizando herramientas como la cadena de valor de la industria, el ciclo de vida de la empresa y la cadena de valor de Ecopetrol. Con respecto a la cadena de valor de la industria, Ecopetrol tiene una participación en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos, desde la exploración y producción de petróleo y gas hasta la transformación en productos de mayor valor. También participa en la comercialización en los mercados tanto nacionales como internacionales. Con respecto al ciclo de vida de Ecopetrol, luego de observar la historia de esta empresa, se puede decir que se encuentra en plena madurez, porque ocupa una posición relativamente estable en el mercado. La competencia es intensiva y su estrategia se encuentra en la defensa de sus mercados. Ahora, con respecto a la cadena de valor de la organización, Ecopetrol tiene como actividades primarias el upstream, donde se agrupan todos los procesos de exploración y producción de hidrocarburos, la vicepresidencia de Transporte y Logística, que aseguran el transporte y disponibilidad oportuna de los productos de la compañía a través de los distintos canales de distribución, y el downstream, que concentra las operaciones de transporte desde una perspectiva holística y los procesos de refinamiento que se agrupan con el fin de alcanzar el mayor valor de este recurso no renovable. Respecto a la industria petrolera, el sector en el cual se encuentra inmersa Ecopetrol es el sector industrial, dentro de la industria de hidrocarburos y el subsector extractivo. Se realizó un análisis del entorno tanto específico como general para situar el contexto económico en el que se realizará la valorización y además para obtener oportunidades y amenazas. Para el análisis del entorno ocupamos las herramientas de PESTEL, que es un instrumento de planificación estratégica para definir el contexto de una campaña. Respecto a la dimensión política, existen medidas de protección del Estado colombiano para el sector de hidrocarburos. Respecto a la dimensión sociocultural, el capital humano en Colombia es uno de los más cualificados de Latinoamérica, con alrededor de 1.800.000 graduados anuales en todo tipo de carreras a nivel profesional, técnico y tecnológico. En la dimensión ecológica y legal existen normativas que protegen los componentes ambientales, garantizando el mínimo impacto posible. Sin embargo, Ecopetrol tiene una estrategia
estrategia de responsabilidad social empresarial, donde se encuentran dimensiones de cuidado al medio ambiente. Respecto a la dimensión tecnológica, en el año 1998 el porcentaje del PIB destinado a tecnología era de un 1% y que hasta la fecha se mantiene. En la dimensión económica y respecto al Producto Interno Bruto se ve una disminución en los últimos años, explicada por una caída del sector de explotación de minas y canteras. La tasa de desempleo ha ido aumentando y al aumentar la oferta de trabajo y por la ley de oferta y demanda disminuiría el salario. Las ventas externas del país disminuyeron en un 3,8% del 2015 al 2016, explicada por una caída en un 9,4% de las ventas extranjeras externas del grupo de combustible y productos de la industria extractiva. El tipo de cambio desde el año 1923 hasta el 2010 ha ido en aumento. Esta devaluación de la tasa de cambio permite ganar a Ecopetrol ingresos adicionales. Existe un leve descenso en el crecimiento del sector petrolero en Colombia que se ve reflejado a través de los niveles de producción de crudo por año. Para el análisis del entorno también se utilizó el enfoque de Porter para determinar el atractivo del sector industrial. Respecto al poder negociador de los compradores, Ecopetrol tiene un alto poder sobre los clientes, principalmente porque su cliente mayoritario es el país, el cual depende directamente de su oferta. Respecto al poder negociador de los proveedores, Ecopetrol tiene una gran fuerza sobre ellos, principalmente por ser la compañía más grande del país y debido a que la mayoría de sus requerimientos en bienes y servicios se satisface por el mercado local. Dentro del poder de los productos sustitutos se encuentra el biocombustible, que es una alternativa a los combustibles fósiles, que a diferencia de estos son obtenidos de fuentes renovables. Ecopetrol ya está trabajando en ello. La rivalidad competitiva en el mercado actual, Ecopetrol ejerce hegemonía sobre la industria petrolera colombiana, por lo que la fuerza de rivalidad puede considerarse baja. Respecto a la amenaza de nuevos entrantes, el riesgo de entrada de nuevos competidores para Ecopetrol está presentada principalmente por las grandes petroleras extranjeras. Sin embargo, el riesgo se ve amortiguado por el amparo estatal hacia la empresa colombiana. En síntesis, se determinó que el sector industrial de los hidrocarburos es altamente atractivo, ya que responde de manera sorprendente a las oportunidades y de igual forma afronta las amenazas presentes en el sector. Para determinar la posición de los productos o unidades de negocio de la empresa en el mercado, es necesario utilizar la matriz BCG, también llamada matriz de participación de mercado. Ahora se compararán los ingresos de empresas petroleras competidoras, obteniendo que los productos generados por Ecopetrol son clasificados como estrella, es decir, generan buena rentabilidad, no obstante, requieren mucha inversión. En síntesis, Ecopetrol tiene la mayor participación de mercado sobre su competencia. Respecto a las proyecciones, existe un plan de inversión para el año 2017 de $3.500 millones, que serán financiados a través de la inversión de las utilidades obtenidas en los siguientes años. Además, existe un nuevo plan para el 2020, que modifica el presentado en mayo del 2015. Este plan está construido con un escenario estable de $50 el barril de crudo, con importantes beneficios ante eventuales alzas de precio al final de la década. Respecto al análisis financiero, se tomaron los datos del balance general y estado de resultados desde el año 2008 hasta el 2014. Los ingresos de Ecopetrol se encuentran principalmente en sus ventas tanto nacionales como al extranjero. Dentro de aquellos ingresos percibidos por las ventas nacionales y extranjeras, se observó que el producto que más genera ingresos es el crudo. Los gastos de la organización, en los que se consideran los gastos no operacionales, gastos financieros y de jubilados, entre otros, tiene una variabilidad de 0,6% año a año, con una desviación estándar de 22%. Esto indica que Ecopetrol en general ha ido disminuyendo los gastos año a año. Analizando los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, EBIT, margen EBITDA y EVA, se obtienen las siguientes fortalezas. Moderado nivel de liquidez, mejoramiento de la calidad de la deuda. Los niveles de endeudamiento han ido aumentando a lo largo del tiempo. La empresa tiene mucho margen para endeudarse en el futuro. A pesar del aumento de los niveles de endeudamiento, la empresa se encuentra financiada principalmente con capital propio, lo que disminuye el riesgo.
Dentro de los principales riesgos se encuentra que la empresa ha disminuido la utilidad de las ventas y existe un empeoramiento en la utilización de activos para generar ganancias, y gracias a esto cada vez es menor el beneficio que obtiene la empresa por cada peso colombiano de los accionistas, por lo que la empresa está destruyendo riqueza para los accionistas. Dentro de los factores de riesgo que afectan principalmente a Ecopetrol se pueden identificar dos grandes ramas, principalmente los factores relacionados con el precio del crudo en el mercado internacional y el éxito de la empresa en sus procesos de exploración. A continuación se presentará la valorización de la empresa Ecopetrol por medio del método de flujo de caja descontado. El método de flujo de caja descontado consiste en la obtención de la tasa de descuento WACC para determinar el valor de la empresa por medio de la estimación de flujos de dinero que generará en el futuro, para luego descontarlos a una tasa apropiada según el riesgo de dichos flujos correspondientes al país de origen de la empresa. En primer lugar, se necesita el estado de resultados de la empresa a valorizar, con la base de años establecidos para su análisis. En este caso, se tomaron los estados de resultado no consolidados, analizando 7 años como base para estos cálculos, desde el año 2008 al 2014. Se dejó fuera de análisis el año 2015, dado que en ese periodo la empresa comenzó a emitir estados financieros consolidados, cambiando el método contable. Para ello, se utilizó la siguiente base para generar los flujos de caja. Para calcular las proyecciones del 2015 hasta el 2019, utilizamos la variable ingresos, costo de venta dividido en ingresos, gastos operacionales dividido en ingresos, amortización y depreciación. Estas casillas que se encuentran en celeste fueron valores atípicos que se eliminaron ya que distorsionan el promedio que se va a utilizar para proyectar las variables. ¿Cómo hicimos la proyección? En el caso de los ingresos, lo que hicimos fue tomar el ingreso del periodo anterior, que es el periodo base, el 2014, y lo multiplicamos por 1 más el promedio. Así sucesivamente con todas las otras variables. Luego de eso sacamos el EBITDA, se calculó el EBITDA y se procedió a calcular el valor a perpetuidad. Este valor fue tomado a través del periodo anterior, que es el año 2008, dividido por el WACC menos la tasa G. ¿Cómo se hizo el cálculo del WACC? Bueno, el WACC se hace a través de una fórmula. Primero se necesita calcular las variables de la fórmula. Tenemos el KP. El KP se necesita primero el beta. El beta, ¿cómo se calculó? Se tomaron los datos del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia y también las cotizaciones de las acciones de Ecopetrol desde el 27 de noviembre del 2007 hasta el 2 de abril del 2013. Se calcularon los retornos de ambas variables que luego se utilizaron para hacer el análisis de regresión. Finalmente obtuvimos un beta de 0,93. Luego de esto también necesitamos el RF. El RF es la tasa libre de riesgo. Esta tasa se calculó a través de descargar los boletines de tasa cero cupón del Banco Central de Colombia, los cuales fueron utilizados los bonos mensuales a 5 años. Se consideró solamente el año 14 para su cálculo. Entonces sacamos un promedio de todos los meses del año 2014, dando así un promedio de 6,15%. Para calcular la rentabilidad del mercado, lo que tomamos fueron los índices generales de la Bolsa de Valores de Colombia desde el 27 de noviembre de 2007 hasta el 2 de abril de 2013, en donde se promediaron las variaciones y este promedio fue pasado a tasa anual, producto de que los datos eran diarios. Este promedio nos dio de 9,79%. Para calcular la proporción de la deuda de la empresa y el patrimonio de la empresa, lo que hicimos fue sacar la proporción de deuda de cada periodo desde el 2008 hasta el 2014. Eso fue promediado y la diferencia nos dio el patrimonio de la empresa. Luego de eso tuvimos que calcular la tasa de interés de la deuda, que se obtuvo a través de la división de los gastos financieros y los pasivos totales desde el año 2008 hasta el 2014,
que luego fueron promediados dando una tasa de interés de 23,9%. También necesitamos la tasa de impuestos para el año 2014. Esta tasa de interés a la renta de primera categoría fue extraída de los estados financieros con nota de la página de Ecopetrol, en las cuales estos estados lo que detallan son todos los impuestos que deben pagar la empresa al año. Sin embargo, nosotros tomamos solamente el impuesto a la renta de primera categoría, que es de un 25% al año 2014. Una vez obtenido todos los datos para calcular el WACC, se calcula la tasa G. ¿Esta cómo se obtiene? Bueno, la obtención de la tasa G es a través de la multiplicación del ROE promedio por la tasa de retención de utilidades promedio. Lo que nos dio la empresa es la tasa de distribución de dividendos. Por lo tanto, la diferencia entre 100% y esa tasa sería la tasa de retención de utilidades. El promedio de todas estas tasas en el periodo 2014 hasta el 2011 nos dio de un 22,5%, multiplicado por el ROE nos da un promedio de 4,85%. Estos fueron los valores utilizados para calcular el valor de continuidad de la empresa. Luego, obtenido este flujo, el EBITDA de todos los flujos proyectados, lo que hicimos fue traer los flujos a valor presente. ¿Cómo se trajeron? El flujo proyectado dividido por 1 más el WACC elevado al periodo, en este caso el periodo 1. Se hizo con todos los flujos y para traer el flujo de continuidad al valor presente, lo que se hizo fue tomar el flujo proyectado dividido por 1 más el WACC elevado al periodo anterior, a la tasa del periodo anterior. La sumatoria de todos estos flujos traídos a valor presente es el valor de la empresa. Luego de esto calculamos la proporción de la deuda y del patrimonio. Lo que se hizo fue multiplicar la deuda de la empresa por el valor de la empresa y la diferencia sería el patrimonio, donde se multiplicó el patrimonio de la empresa dividido por el valor de la empresa. El número de acciones al año 2014 es de 41.160. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el precio de la acción? Es el patrimonio dividido por el número de acciones. Se realizó la metodología simulación Monte Carlo, donde se utiliza la herramienta RIS, entregándole a cada variable de entrada una determinada distribución. Estas distribuciones son normal para los ingresos, PER para los costos de venta dividido en ingresos, uniforme para los gastos operacionales dividido en ingresos, log normal para la amortización y triangular para la depreciación. Luego de esto y respecto con la variable de salida, se utiliza el valor de la empresa que fue calculado a través de la sumatoria de los flujos traídos a valor presente y el precio de la acción que fue calculado a través del valor de la empresa y el número de acciones. Luego de eso se necesitan truncar las variables de entrada y con ello para que el valor de la empresa no pueda ser negativo. Por lo tanto, se definen diferentes parámetros para cada variable crítica, los cuales son promedio, desviación estándar, máximo y mínimo. ¿Para qué se calculan estos valores? Bueno, para delimitar el valor de la empresa de cada parámetro que pide cada distribución y así el valor de la empresa no pueda dar negativo. A continuación se va a mostrar la salida del valor de la empresa del RIS, donde tenemos que con 90% de probabilidad existe que el valor de la empresa se encuentre entre 163 millones de pesos colombianos y 667 millones de pesos colombianos. También podemos observar que la variable crítica, ¿qué quiere decir esto? Que afecta en mayor proporción el valor de la empresa son los ingresos. Los ingresos tienen un índice de correlación positivo de un 98% con el valor de la empresa. En segundo lugar tenemos los costos, la relación de costos de venta con ingresos con un índice de correlación de un 15% y por último lugar tenemos la amortización con un índice de correlación de un 7% con el valor de la empresa. También la salida del RIS nos dice que existe un 90% de probabilidad de que el valor del precio de la acción se encuentre entre 2.540 pesos colombianos y 10.368 pesos colombianos. Y las variables críticas que más afectan el precio de la acción siguen siendo ingresos, costo de ventas y amortización. ¿Cuáles van a ser las comparaciones del valor económico de la acción? Anteriormente habíamos dicho
que el valor de la acción a través del flujo de caja descontado por WACC nos daba una acción de 568 pesos colombianos y el RIS nos decía que el precio de la acción oscilaría entre 2.540 y 10.368 pesos colombianos. ¿Con qué comparamos esos valores que nos dieron? Bueno, principalmente la comparamos con una proyección que hicimos del precio de la acción. ¿Qué es lo que hicimos? Calcular la proyección del precio de la acción ocupando la función pronóstico del Excel. En este caso, bueno, principalmente se tomaron los precios de las acciones por año, ya que los datos de la cotización eran diarios. Entonces se ocuparon las cotizaciones desde el año 2007 hasta el 2013. Una vez calculado el promedio de cotización de cada año, se sacó la tasa de variación de estas cotizaciones calculando un promedio. ¿Y esto para qué fue? Debido a que el año 2014 nosotros calculamos un pronóstico, el año 2015 será el pronóstico calculado del año 2014 multiplicado por la tasa de probabilidad de variación de las acciones de todos los años. Esto nos da un precio de acción para el año 2015 de 5.967 pesos colombianos, lo que está relativamente cerca del precio de proyección de la acción que nosotros calculábamos, que era de 5.000 pesos colombianos aproximadamente. Con esto se da por finalizada la valorización de la empresa Ecopetrol Sociedad Anónima a través del método de flujo de caja descontado por medio de la tasa WACC, obteniendo un valor de empresa de 326.140.716 pesos expresado en millones de pesos colombianos y un precio de acción de 5.068 pesos colombianos.